Ahora voy a empezar resolviendo los problemas de temperatura primero y luego los de calor. ¿Quedó claro, jóvenes? Pero antes quiero mandar un saludo a los jóvenes de segundo C. A ver, jóvenes, vamos a empezar con nuestros problemas de temperatura. Pregunta 1. Las moléculas de todas las sustancias. Tú ya sabes que las moléculas de todas las sustancias siempre están en movimiento. Entonces, más de una persona me preguntará, profesor, ¿y en el cero absoluto? Ya te dije, el cero absoluto es una temperatura teórica, ¿no es cierto? Que no existe. ¿Ya, jóvenes? Entonces, por lo tanto, si existiría el cero absoluto, en el cero absoluto las moléculas sí dejarían de moverse. Pero como no existe, las moléculas de un cuerpo siempre están en movimiento. Pregunta número 2. Cuando medimos la temperatura de un objeto, estamos midiendo la energía cinética promedio de sus moléculas. Eso ya se te explicó en la clase y están en las fichas. La pregunta 3. Cuando enfriamos un objeto, la agitación de sus moléculas disminuye. Ya sabemos que cuando la temperatura aumenta, el movimiento aumenta. Y cuando la temperatura disminuye, el movimiento disminuye. Perfecto. Continuamos con la pregunta número 4. En el cero absoluto, las moléculas de las sustancias dejarían de moverse. Recuerda de que el cero absoluto es una temperatura teórica, no existe. Pero si existiera, las moléculas dejarían de moverse. ¿Ya, chicos? Entonces no te vas a olvidar. Luego vamos a continuar con la pregunta número 5. ¿Cuál es la temperatura absoluta? Nunca te olvides que cuando te dicen cuál es la temperatura absoluta, tienes que convertir a Kelvin. ¿Quedó claro, jóvenes? Ya, no te olvides. Cuando te dice cuál es la temperatura absoluta, ¿a qué escala lo convierto? ¿Cuál es la temperatura absoluta que tiene un cuerpo cuya temperatura es de 227 grados Celsius? Chicos, ¿cuál uso? ¿La primera o la segunda fórmula? La primera, porque acá dice es. ¿Se acuerdan? En otras palabras, para que no te confundas, te están diciendo que los 227 grados Celsius lo debo convertir ¿a qué? A Kelvin. Entonces, de la primera formulita, yo solo debo escribir la primera y la tercera parte, porque me relaciona los Celsius y los Kelvin. O sea, es decir, yo debo escribir que grados Celsius sobre 5 es igual a Kelvin menos 273 también sobre 5. Esa sería mi formulita para poder convertir. A ver, chicos, este 5 de acá, ¿cómo pasaría? A multiplicar. Y 5 arriba y 5 en el denominador se simplifica. Entonces, ¿mejor hago esto o no? ¿Y qué me va a quedar? Que grados Celsius es igual a Kelvin menos 273. Pero, en vez de grados Celsius, ¿qué escribo? Así es, 227. Es igual a Kelvin menos 273. Pero el menos 273, ¿cómo pasa? Sumando, o sea, me va a quedar 227 más 200 más 273. Y esos son los Kelvin. O sea, ¿cuánto es esto? 500. ¿Qué quiero decir? Que si un cuerpo está a 227 grados Celsius, es lo mismo que diga que está a 500 Kelvin. Vamos a seguir, jóvenes, entonces con el problema 6. ¿Qué temperatura en Celsius es la que le corresponde a 219 Kelvin? En otras palabras, me están diciendo que convierta 219 Kelvin ¿a qué? A grados Celsius. ¿Cuál uso? ¿La primera o la segunda fórmula? La segunda. La primera. La primera, porque acá dice es, ¿no es cierto? Es, ¿no? Entonces, igual, voy a copiar la parte que corresponde a los Celsius y a Kelvin, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué pongo? Que grados Celsius sobre 5 es igual a Kelvin menos 273 también sobre 5. ¿Estamos hasta ahí? Atiende. ¿Está bien que simplifique el 5 o no? ¿Está bien o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda? Que grados Celsius es igual a Kelvin menos 273. O sea, grados Celsius es, y en vez de Kelvin, ¿qué escribo? 219. Perfecto. Y menos, ¿cuánto? 273. Y si yo resuelvo esto, me queda menos 54. ¿Qué?
grados Celsius. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que 219 Kelvin es lo mismo que diga menos 54 grados Celsius. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con el problema número 7. Cierto metal tiene una temperatura ¿de cuánto? Me piden que lo convierta ¿a qué escala? A los grados Fahrenheit. Entonces, ¿cuál utilizo? ¿La primera o la segunda? La primera. Pero de la primera, así es, pero de la primera debo utilizar la parte que relaciona los grados Celsius, que debería ser grados Celsius sobre 5, y los grados Fahrenheit. Exacto, ¿ya? Entonces, escuchamos, ¿sí? Escuchamos, chicos. Ahora, pero en vez de grados Celsius, ¿qué voy a escribir? Exacto, 55. Bueno, y todo sobre 5 y es igual a grado Fahrenheit menos 32 y todo sobre 9. Ahora, pensemos, 55 entre 5, 11. ¿Y cómo pasa este 9? Exacto, 11 por 9 es igual a grado Fahrenheit menos 32. Y 11 por 9, 99. Perfecto. ¿Y cómo pasa el menos 32? Más 32. O sea, los grados Fahrenheit debe ser 131 grados. Esa es la respuesta, ¿ya? O sea, si un cuerpo está a 55 grados Celsius, equivale a decir que está ¿a cuánto? A 131 grados Fahrenheit. Chicos, problema 8, ¿está bien? Sí. La temperatura de un cuerpo medida en Rankine es 510 Rankine. ¿A cuánto equivale en la escala Kelvin? ¿La primera o la segunda? La primera. Porque dice es. Entonces, en otras palabras, me están diciendo que convierta los 510 Rankine ¿a qué? A Kelvin. Entonces voy a escribir de la primera formulita las partes que me relacionan los Kelvin y los Rankine. O sea, debe ser Kelvin menos 273 sobre 5 es igual a Rankine menos 492 sobre 9. Pero en vez de Rankine, ¿qué voy a escribir? Exacto, o sea, todo lo demás igual. K menos 273, todo sobre 5. Es igual a Rankine. 510. ¿Menos cuánto? 492. Y todo sobre 9. Entonces K o Kelvin menos 273 sobre 5 es igual a 510 menos 492, 18. Entre 9, ¿no? Entonces Kelvin menos 273 sobre 5 es 2, porque 18 entre 9 es 2. O sea, Kelvin menos 273 es 2 por 5. ¿Por qué? Porque este 5 pasa a multiplicar, ¿ya? Acá, chicos, voy a hacer una línea, ¿ya? Voy a hacer una línea para seguir escribiendo, ¿ya? Que nos separe, por favor, la línea. Ahí está. ¿Listo? Seguimos. O sea, Kelvin menos 273 es igual a ¿qué? A 10, perfecto, porque 2 por 5 es 10. ¿Y cómo pasa el menos 273? 10 más 273. ¿Y cuántos son los Kelvin? 283. ¿Me deja entender? 510 Rankine equivale a 283 Kelvin. Antes de seguir, jóvenes, con el problema número 9, voy a mandar un cariñoso saludo a mis estudiantes de segundo B. Ahora sí, seguimos, ¿ya? La temperatura del medio ambiente, escucha, la temperatura del medio ambiente, ¿ya?, aumentó en 4 grados Celsius. ¿En cuántos Kelvin aumentó? Ahora, ya sabes que uso, ¿la primera o la segunda? Exacto. Y, o sea, en otras palabras, me están diciendo que convierta los 4, ya vamos a cambiar de color, los 4 grados Celsius, pero a Kelvin. Pero ahora ya no voy a usar la primera, sino voy a usar la segunda. O sea, lo debo convertir como si fuera una variación. ¿Ya, jóvenes? Y voy a copiar parte de la segunda fórmula que me relaciona los Celsius y los Kelvin. Variación de Celsius sobre es igual a variación de Kelvin sobre 5 también, claro. Ahora, como siempre, chicos,
Este 5, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicar. Y tengo un 5 en el numerador y un 5 en el denominador, mejor lo simplifico antes. Y observa lo que tengo, que como variación, los Celsius y los Kelvin, ¿qué son? Iguales. O sea, si un cuerpo varía en 4 grados Celsius, ¿en cuántos Kelvin varía? En 4 también. ¿Ya? Claro, entonces chicos, en vez de variación de Celsius, ¿qué escribo? 4, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ven? Y eso es la variación de Kelvin. ¿Ya? Ya vamos a ver, jóvenes, en otros problemas, que así como la variación de Celsius equivale a la variación de Kelvin, vamos a ver que la variación de Fahrenheit también equivale a la variación de ¿qué? De Rankine. Perfecto. ¿Ya? Ahora, jóvenes, continuamos con el problema 10. Calcular el cambio de temperatura en Fahrenheit equivalente a un cambio de temperatura de 30 grados Celsius. Entonces, en otras palabras, me dice que convierta los 30 grados Celsius ¿a qué? A grados Fahrenheit, pero como variación. Variación, ¿ya? Entonces, ¿con cuál trabajo? ¿Con la primera o segunda fórmula? Y de la segunda voy a copiar la parte que relaciona los Celsius con los Fahrenheit. Variación de Celsius sobre 5 es variación de Fahrenheit sobre 9, ¿ya? Chicos, todos, pero en vez de variación de Celsius, ¿qué debo escribir? 30. Y 30, pero sobre 5, es igual a la variación de grados Fahrenheit que me piden, pero sobre 9. 30 entre 5. Perfecto. Y respóndeme, ¿cómo pasa este 9? Ah, entonces que pase a multiplicar. Y esto es variación de grados Fahrenheit. Y todos saben que 6 por 9, 54. Así es, 54 grados equivale a la variación de Fahrenheit. A ver, acá voy a aclarar algo, ¿ya? No significa que 30 grados Celsius es 54 grados Fahrenheit, no. Significa que si un cuerpo aumenta en 30 grados Celsius, es como que aumentara en 54 grados Fahrenheit. ¿Quedó claro, chicos? ¿Ya? A diferencia de la primera fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan con lo que utilizamos? Vamos a seguir con el problema número 11. Un cuerpo aumenta su temperatura de 492 Rankine a 582 Rankine. Calcule el cambio de temperatura en Celsius. Escucha, este es un problema diferente. Nunca te olvides, por favor, hijito, de que el cambio de temperatura siempre es la temperatura final menos la temperatura inicial. Se te decía cuando hicimos teoría que todo cambio es lo final menos lo inicial. Acá, en primer lugar, antes de calcular el cambio de temperatura en Celsius, debo calcular el cambio de temperatura en Rankine. Tú ya sabes, porque el problema lo dice, que esta temperatura es la inicial o la final. La inicial, y esta de acá. Entonces, ¿puedo calcular el cambio de temperatura o no? ¿Sí? Vamos a ver. Todos, cambio de temperatura, díctame. 582 menos... O sea, el cambio de temperatura es 90 Rankine. Ahí está. O sea, en otras palabras, debo convertir los 90 Rankine ¿a qué? A Celsius. Pero como variación. ¿Me entienden, chicos? Entonces vamos a anotar eso, ¿ya? Ya hicimos el paso 1. El paso 2, debo convertir los 90 Rankine a grados Celsius, pero como variación. Para eso utilizo la primera o segunda fórmula. Y de entre la segunda, lo que me relaciona los Celsius y los Rankine, que es variación de Celsius sobre 5, es igual a variación de Rankine sobre 9. Listo. Ahora seguimos. Variación de grados Celsius sobre 5. ¿Ya, chicos? Sobre 5. Ahí está. Es igual a ¿qué? En vez de Rankine, de variación de Rankine, ¿qué pongo? 90, perfecto. Y todo sobre 9. La variación de Celsius sobre 5 es 10. ¿Y cómo pasa el 5, chicos? Y 10 por 5, así es, ¿ya? 50. O sea, ¿qué quiero decir? Que si un cuerpo aumenta en 90 Rankine, es como que aumente en 50 grados Celsius. Vamos a continuar con el problema 12. La temperatura del horno de una panificadora es 90 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit? ¿Utilizo la primera o la segunda?
Exacto. Entonces me están diciendo que convierta los 90 grados Celsius a grados Fahrenheit. Y de la primera voy a copiar lo que me relaciona los Celsius y los Fahrenheit, ¿no? Variación de Celsius sobre 5, grados Celsius sobre 5 es igual a grado Fahrenheit menos 32 y todo sobre 9, ¿ya? Pero chicos, díctame, en vez de Celsius, ¿qué escribo? Entre 5. Esa es variación de Fahrenheit menos 32 sobre 9. Todos, 90 entre 5, 18. ¿Y este 9 cómo pasa? Así es. Y eso me queda variación de Fahrenheit menos 32. Fahrenheit menos 32. Y 18 por 9. Excelente, 162. Ahora, ¿y cómo pasa el menos 32? Más 32, ¿no? Y eso debe ser grado Fahrenheit. ¿Y cuántos son los grados Fahrenheit? Así es, 194 grados Fahrenheit. ¿Quedó claro, chicos? Jóvenes, antes de seguir resolviendo el problema número 13, quisiera mandar un cariñoso saludo a mis estudiantes de segundo A. Ahora, ¿qué dice el problema 13? Un cuerpo se encuentra a 50 grados Celsius. Indique su temperatura en Kelvin. Entonces, en otras palabras, me están diciendo que convierta los 50 grados Celsius a Kelvin. Chicos, usaré la primera o la segunda fórmula. La primera. Y de la primera, lo que me relaciona los Celsius y los Kelvin, que era grados Celsius sobre 5, es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Entonces, algo que ya sabíamos. Este 5 de acá, chicos, ¿cómo pasa al otro lado? Pero, ¿y 5 en el numerador y 5 en el denominador se simplifica o no? Entonces, mejor hacemos esto. ¿Está bien? ¿Y qué me queda? Que grados Celsius es igual a Kelvin menos 273. Pero en vez de grados Celsius, ¿qué escribo? Exacto, 50. Entonces le pongo 50. Eso es igual a ¿qué? A Kelvin menos 273. Chicos, ¿cómo pasa el menos 273? Y me va a quedar 50 más 273. Y todos sabemos que esto es 323. ¿Qué quiero decir? Que si tú tienes un objeto a 50 grados Celsius, es lo mismo que yo diga que está a 323 Kelvin. Ahora tú vas a resolver el siguiente problema. Si un cuerpo tiene una temperatura de 64 Kelvin, ¿a cuántos grados Celsius equivale? Entonces, de utilizar todo el procedimiento que has aprendido, la respuesta te tiene que quedar menos 209 grados Celsius, ¿sí? Entonces, por favor, resuélvelo tú a manera de estudiar. Tu respuesta debe quedarte menos 209 grados Celsius. De la misma manera, tú vas a resolver el problema 15. ¿A cuántos grados Fahrenheit equivale una temperatura de 40 Kelvin? Entonces, después de resolver, tu respuesta debe quedarte menos 387,4 grados Fahrenheit, ¿ya? Repito, la respuesta de este problema, que lo vas a hacer tú, debe ser de menos 387,4 grados Fahrenheit. Chicos, vamos a continuar ahora resolviendo los problemas de calor, sin antes mandar un saludo a mis estudiantes de segundo B de secundaria. Listo. Ahora, escúchame, a 100 gramos de agua, a 10 grados Celsius, ¿se le agrega cuánto? 500 calorías. Determine la temperatura final del agua en grados Celsius, ¿ya? Escuchemos. ¿Qué vienen a hacer, chicos, esos 100 gramos? Primero los datos. La masa, ya está. Masa, 100 gramos, ¿ya? ¿Qué significa los 10 grados Celsius? ¿Temperatura inicial o la final? Inicial, perfecto. 10 grados Celsius, ¿ya? ¿Y qué vienen a hacer esas 500 calorías? El calor, jóvenes, claro, el calor, ¿ya? No quedamos de que el calor se mide en calorías. Ya está. ¿Qué me pide? La temperatura, ¿qué? Final del agua. ¿Ya? Entonces yo me acuerdo, chicos, de la formulita que te acabo de explicar, que el calor es el producto de la masa por el calor específico, por el cambio de la temperatura, ¿ya? Pero yo lo voy a arreglar esto, mira, calor es igual a la masa por el calor específico, por el producto de la temperatura final, menos, así es, porque recuerda que todo cambio es lo final menos lo
inicial. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Tiene que entender? Entonces, antes de reemplazar hay que tener en cuenta las unidades. La masa está bien en gramos, la temperatura está bien en Celsius, el calor está bien en calorías y me falta un dato, pero si es agua, tú ya sabes que el calor específico es 1 caloría, gramo, grado Celsius. Ahora sí, ¿puedo reemplazar? Todos, dícteme, calor, 500. Masa, 100. Calor específico, que ya se supone que lo debes saber. Y temperatura final, es lo que nos pide, ¿no es cierto? Perfecto. Y menos la temperatura inicial, que es 100. A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Listo, chicos? ¿Qué más? Acá, por ejemplo, chicos, debo tener en cuenta de que 100 por 1, ¿cuánto es? 100. Ah, la temperatura inicial, chicos, es 100. Ah, ya, nos hemos emocionado, le borramos mejor, ¿ya? Ahí está, es 10, ¿no? A ver, vamos por partes mejor, bonito, ¿ya? Chicos, ¿cuánto es 100 por 1? 100, perfecto. Y acá me queda TF menos 10, ¿está bien? Y piensa, ¿cómo pasa ese 100? Y me queda 500 entre 100, ¿no? Pues recuerda que lo hacemos por partes. Y acá TF menos 10. ¿Y cuánto es 500 entre 100? 5. Y me queda que TF, pero chicos, ¿cómo pasa el menos 10? Más 10, así es. ¿Y cuánto es la temperatura final entonces? 15, ¿qué? Grados Celsius. ¿Y qué significa eso? ¿Que la temperatura aumentó o ha disminuido en su temperatura? Aumentó. Jóvenes, entonces continuamos con nuestro problema número 2. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable. Eso te quería explicar. A ver, jóvenes, tú cuando tienes una olla, ya imagínate una olla común y corriente, y le echas agua hirviendo, ¿la olla se calienta o no? Sí, ¿sabes por qué? Porque tiene una magnitud llamada capacidad calorífica que es diferente de cero. ¿Qué significa capacidad calorífica despreciable? Imagínate que la olla, la tengo, y le echo agua hirviendo, no se calienta. Y si le echo agua con hielo, no se enfría. Eso significa capacidad calorífica despreciable, que no interviene en nuestro problema. ¿Me entiende? Ya cuando estés en tercero, en cuarto, en quinto, ya vas a hacer problemas donde sí el recipiente interviene en la transferencia de calor. Para nosotros todavía no. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto, chicos? ¿Que el recipiente nos interesa? No. Otra vez, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, ¿tengo cuánto? ¿Qué es eso? Masa 800 gramos de agua a 40 grados Celsius. ¿Qué es eso? 40 grados Celsius. ¿Temperatura qué? Inicial. Hija, tienes que atender. Temperatura inicial, 40 grados Celsius. Se le agrega 40 kilocalorías. ¿Qué es eso? Ah, eso sí es calor. Pero recuerda que el calor no debe estar en kilocalorías, debe estar en calorías. Kilo, ¿qué significa? ¿Cuántos ceros? O sea, ¿cuántos ceros? 3. O sea, 40.000 calorías. Quiero otra vez la temperatura final. ¿Quedó claro, chicos? A ver, ahora... Entonces, chicos, nos acordamos de que el calor es el producto de la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura ¿qué? Inicial. Reemplazamos, chicos. Calor, 40.000. Masa, 800. Calor específico, 1. Temperatura final, no sé. Y la inicial, 40. Entonces acá me queda 40.000 es igual a 800 por 1. 800. Y todo por TF menos 40. Chicos, ¿cómo pasa este 800? Perfecto. Y me queda 40.000 entre 800. Y eso es TF menos 40. ¿Simplifico dos ceros o no? Y 400 entre 8. Exacto. ¿Y cómo pasa este menos 40? A sumar más 40. ¿Y cuánto me queda la temperatura final? 90 ¿qué? Grados Celsius. Exacto. Esa es la respuesta. ¿Quedó claro, chicos, ese tipo de problemas? ¿Sí? Jóvenes, vamos a continuar con el problema 3, que dice, a 400 gramos de agua. ¿Qué es eso, chicos? La masa, así es. Ahí está. ¿Qué más? A 30 grados Celsius. ¿Qué es eso? Temperatura inicial. Excelente. Temperatura inicial. ¿Ya? 30 grados Celsius. Le voy a dar 12 kilocalorías. ¿Qué es eso?
el calor, 12 kilocalorías. Pero recuerda que el calor para nosotros debe estar ¿en qué? En calorías. Ah, entonces, ¿cuánto es esto? 12.000. 12.000, porque el kilo, la K es 3 ceros, ¿no? 1000, así es, tienes toda la razón. Me pide cuál es la temperatura final. Escuche, si me dice que es agua al toque, calor específico, 1 caloría, gramo, grado Celsius. Entonces me acuerdo que para calcular el calor era el producto de la masa por el calor específico por el cambio de la temperatura. Perfecto. Chicos, primero revisamos las unidades. ¿Está bien en gramos la masa? Sí. ¿Todo está bien o no? Sí. Me dictan. Calor, 12.000. Masa, calor específico. ¿Y está bien que el cambio de temperatura lo pongo como TF menos T0 o no? Entonces, ¿cuánto es, chicos? 400 por 1. 400. ¿Y cómo pasa al otro lado? Y me queda 12.000 entre 400. Y eso es TF menos temperatura inicial 30. Así es. Y regresamos. ¿Está bien que diga 2 ceros, 2 ceros? ¿Y cuánto es 120 entre 4? 30. Y eso es TF. Pero, chicos, este menos 30, ¿cómo pasa? Y ahora sí, ¿cuánto es la temperatura final? 60. Ya está. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero vamos a interpretar esto. ¿Cuánto era la temperatura inicial? 30 grados. ¿Cuánto de calor le di? Y como consecuencia la temperatura tiene que aumentar o disminuir. Si yo le doy calor a un cuerpo, si no hay cambio de fase, la temperatura tiene que aumentar. De 30 grados, ¿pasó a cuánto? A 60. Exacto. ¿Todo claro, chicos? Todavía no. Continuamos con el problema número 4. En un recipiente de, ¿qué significa esto? Capacidad calorífica igual 0. O sea, el recipiente no interviene en la transferencia de calor. ¿Quedó claro? No me interesa el recipiente. Tengo, ¿cuánto? 500 gramos de aceite. Perfecto. Masa, así es, 500 gramos. A 100 grados Celsius. ¿Qué es eso? Temperatura inicial, 100 grados Celsius. Le extraigo menos, así es, ¿no? ¿Cuánto? Menos 5 kilocalorías. Quiero la temperatura final. ¿Está bien, chicos? En primer lugar, el calor debe estar en calorías. ¿Menos 5.000 o no? Ya. Profe, falta el calor específico. Y usted me dijo que no nos aprendamos todo, solo el del agua. Y está bien. Si esta pregunta yo haría en el examen, yo te tengo que indicar el calor específico. Entonces, revisando la tablita, ¿cuánto es el calor específico del aceite? 0,5 calorías, gramo, grado Celsius. ¿Está bien hasta ahí? Repito, ese calor específico yo te lo tengo que dar. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, todos sabemos que el calor es el producto de la masa por el calor específico por temperatura final menos la temperatura, ¿qué? Inicial. Cambio de temperatura, ¿no? Calor, díctame. Menos 5.000, menos. Eso es lo correcto. Masa. 500. Calor específico. TF, no sé. Y T0, 100. Ya está. Menos 5.000. ¿Está bien, chicos? ¿Cuánto es 500 por 0,5? 250. ¿Ya? 250. Y todo por TF menos 100. Y chicos, ¿cómo pasa el 250? Así es. Y eso es TF menos 100. ¿Está bien? Ya. ¿Y está bien que diga un 0, un 0? ¿Y está bien que diga 25,1 y 25,20? Entonces me queda menos 20. Pero hijo, ¿cómo pasa el menos 100? Más 100. Y eso debe ser TF. Entonces, ¿cuánto es la temperatura final? 80. Así es. Exacto. Ahora, pienso, ¿cuánto era la temperatura inicial? ¿Cuánto es ahora? 80. ¿Aumenta o disminuye? ¿Por qué? Porque le hemos extraído el calor. ¿Quedó claro, jóvenes? Listo, chicos, vamos a continuar con el problema número 5. Un bloque de hierro de 150 gramos. ¿Qué es eso? Masa 150 gramos. Perfecto. Se calienta desde 20 hasta 170 grados Celsius.
Temperatura inicial, ¿cuánto? 20 grados Celsius. Temperatura final, excelente. ¿Qué cantidad de calor absorbió? Me están preguntando por el calor, ¿está bien? ¿Ven? Y acá está el dato, calor específico del hierro, eso te tengo que dar, ¿entiendes? Entonces, acá como dato, calor específico del hierro, 0,112 calorías, grado Celsius. ¿Está bien, chicos? Las unidades, ¿todo está bien o no? ¿Está bonito? Perfecto, entonces nos acordamos que la fórmula dice que calor es el producto de la masa por el calor específico por el cambio de la temperatura. Reemplaza, calor, no sé, masa. 150 grados. Exacto, calor específico, 0, exacto, 112. Cambio de temperatura, temperatura final, o sea, 170 menos 20, ¿no? Porque recuerda, el cambio de temperatura es lo final menos lo inicial. Ahora, vamos a ver, calor 150 por 0,112. Y acá me queda 170 menos 20. Está bien. Ahora tenemos que multiplicar, ¿ya? 150 por 150, 22.500. Y todo por 0,112. Ahora voy a multiplicar. Entonces multiplicamos 22.500 por 0,112 y me queda 2.520. 2.520 ¿qué? Calorías. Ese es el calor. ¿Queda claro, chicos? Y vamos a continuar con el problema número 6. Una bala de plata de 25 gramos. ¿Qué es eso? Exacto. Al chocar contra una pared, eleva su temperatura de 20 a 80 grados Celsius. Temperatura inicial. Temperatura final. ¿Qué cantidad de calor absorbió la bala? Y me dice que el calor específico de la plata, tú ya sabes que el símbolo es Ag, 0,056 calorías, grado Celsius. Chicos, las unidades, ¿está todo bien o no? Sí. Perfecto. Entonces nos acordamos de que el calor es el producto de la masa por el calor específico y por el cambio de la temperatura. Calor no lo conocemos. Masa, 25. Cambio de temperatura, calor específico. 0,56. Y todo por el cambio de temperatura. TF, menos 20. Perfecto. Calor, 25 por 0,056. Y todo por... Listo. Ahora, lo que tenemos que hacer es multiplicar. ¿Cierto o no, jóvenes? Ya, a ver, ¿qué voy a multiplicar? 25 por 0,056 y todo por ¿cuánto? Por 60. Y el calor me queda 84 calorías. ¿Ven? O sea, esta bala ha absorbido 84 calorías. Ahora, escúchame, ¿ya? Escúchame. Vamos a suponer, chicos, ya que acá está el suelo, ¿ya? Escuche. Y vamos a suponer que acá está una pared, ¿ya? Escucha. Y vamos a hacer el siguiente gráfico, ¿ya? Para que veas de qué trata. Ahí está, ya, la pared, bueno, y acá el suelo. Y vamos a dibujar una bala, como nos dice el problema. Ahí está. ¿Ya? Esta bala, chicos, escucha, ¿ya? Ya. Esta bala está acá. Llega a la pared, ¿o no, jóvenes? Y cuando choca, ¿qué pasa? ¿Se calienta o no? A eso se refiere este problema. ¿Ya, chicos? Que la bala, al chocar a la pared, se calienta. ¿Y por qué se calienta? ¿De dónde sale el calor? ¿Sabes de dónde? Inicialmente la bala tenía energía cinética y potencial. Como chocó la pared, esa energía cinética y potencial, ¿en qué se ha convertido? En calor. Y ese calor es el que lo hemos calculado ahora. ¿Quedó claro, jóvenes? Hallar el calor específico de una sustancia. Perfecto. Me piden el CE. Ya está. Que absorbe 600 calorías. ¿Qué es eso? Exacto. Absorbe, entonces debe ser positivo. Y eleva su temperatura de 15 grados Celsius, que es la temperatura inicial, a la temperatura final de ¿cuánto? 45 grados. Exacto. Siendo su masa 800 gramos. Acá, por ejemplo, yo te doy los datos necesarios para que tú calcules el calor específico, ¿ya? ¿Las unidades están bien o no? Sí.
Reemplacemos entonces. Recuerda que el calor es la masa por el calor específico. Y está bien que ponga, chicos, por temperatura final menos la temperatura inicial. Perfecto. Calor, 600. Masa, 800. Calor específico, no sé. Y temperatura final, 45. Menos la inicial. Exacto. Entonces, 600 es igual a 800 por el calor específico y por 30. Entonces, acá copiamos el número 600 y esto debe ser, multiplicamos por favor 800, ¿ya? 800 por 30 y eso debe quedar 24.000, ¿ya? Veces calor específico. Entonces tú ya sabes que el 24.000 va a pasar a dividir, ¿ya? Ahí está. Y la respuesta me va a quedar 600 entre 24.000, ¿ya? Y la respuesta te debe de quedar 0,025 calorías grado Celsius, ¿ya? Entonces no te olvides cómo se resuelve los problemas de calor. Ahora voy a resolver el problema número 8, que dice, un bloque de plomo de 4 kilogramos. Perfecto, tú ya sabes que la masa acá debe ser no 4 kilogramos, sino 4.000 gramos, ¿no? Se calienta desde menos 15 grados Celsius y eso debe ser la temperatura inicial, hasta una temperatura final de 163 grados Celsius. ¿Cuánto de calor absorbe el bloque de plomo? Y me dicen que el calor específico del plomo es igual a 0,031 calorías grado Celsius, ¿ya? Entonces, como siempre, recuerda de que el calor es el producto de la masa por el calor específico por el cambio de la temperatura, ¿ya? El calor es lo que me pide. La masa, recuerda que debe estar en gramos, ya lo hemos convertido. El calor específico, 0,031. Y el cambio de temperatura, que es lo final, que es 163 menos 15. Ojo, no es menos 15, sino es menos 15, ¿sí? Entonces vamos a seguir. Vamos a multiplicar ya los 4.000 por 0,031, ¿sí? Y me va a quedar que el calor es igual a 124, pero por... ¿Y cuánto es 163 menos 15? Ah, ya, eso es 178. ¿Listo? Entonces ten cuidado con el menos, ¿sí? Y por último, el calor me va a quedar al multiplicar los 124 por 178. ¿Y cuánto me queda? 22.072 calorías. Eso es, ¿ya? Entonces ten cuidado, la temperatura final menos la temperatura inicial, que en este caso sería 163 menos 15. El problema número 9 lo vas a resolver tú. Un bloque de 800 gramos, eso debe ser la masa, eleva su temperatura de 15 grados Celsius a 40 grados Celsius. El cambio de temperatura te va a quedar 25 grados Celsius. Luego de recibir 500 calorías. Ese es el calor. Me piden hallar el calor específico, ¿sí? Entonces, de resolver, te tiene que quedar que el calor específico debe ser 0,025 calorías grado Celsius, ¿sí? Entonces, vas a poner en práctica lo que has visto en los problemas anteriores, ¿sí? Acá está la respuesta correcta. Y de la misma manera vas a resolver el problema 10. Una masa de 250 gramos, ¿no? La masa ya está perfecto. Eleva su temperatura de 30 a 150 grados Celsius. Eso es el cambio de temperatura que debe ser 150 menos 30, o sea 120 grados Celsius, ¿sí? Si su calor específico es 0,72 calorías grado Celsius. ¿Qué cantidad de calor absorbió? Entonces el calor que absorbe ese cuerpo te debe quedar de 21.600 calorías, ¿sí? Entonces pones a prueba lo que hemos hecho en la clase y los que has revisado en los problemas anteriores, ¿sí? Entonces, como siempre, deseando que este video sea de mucha ayuda, ¿ya? Y como siempre, mandando también un cariñoso saludo a mis estudiantes de segundo A, de segundo B y de segundo C de secundaria, ¿no? Bueno, y como no, también a los jóvenes de cuarto de secundaria.